Doctor Cairo, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Qué gusto, doctor Cairo. Bueno, le decía a los televidentes de Pulso Informativo que más allá del tema penal, que al final tendrá que afrontarlo con este y con otros temas el presidente de la República a partir del 28 de julio, quisiéramos de su parte un análisis del tema eminentemente constitucional a propósito de la vacancia, que sería una decisión política y no penal, porque los miembros del Congreso no son jueces, sino que son políticos sobre la cabeza del jefe de Estado. Cuéntenos su impresión, por favor. Sí, la declaración de la vacancia es una decisión emitida por un órgano político como el Congreso, pero no es política en el sentido de discrecionalidad. Es una declaración de una situación de hecho, que significa que el cargo presidencial está vacante, que está vacío, por situaciones fácticas como las siguientes: la muerte, la renuncia, el no retorno del presidente en el plazo que el Congreso le dio luego de autorizarle un viaje, o cuando el presidente se encuentra incapacitado físicamente. Entonces, si el Congreso declara todo esto, no está castigando al presidente por haber renunciado, por haber muerto, sino que está declarando que el cargo está vacío. Y entre estas causales está la incapacidad moral. Y la incapacidad moral se introdujo en el Perú en la Constitución de 1839, porque en ese momento no existían los términos incapacidad mental, psiquiátrica, psicológica, y entonces lo moral era lo contrapuesto a lo físico, entendido como la moral como la metafísica. Entonces era la declaración de que el presidente estaba incapacitado mentalmente, no tenía discernimiento, no podía hacer razonamientos morales. Entonces, por eso se declaraba que el cargo estaba vacante. Y es toda la lógica del 113. Entonces, pretender distorsionar la causal de incapacidad moral para convertirla en inmoralidad y por lo tanto castigar al presidente por una presunta inmoralidad es una deformación que, si se produce, sería un golpe de Estado apenas encubierto. Ahora, es una pena que en su momento, fíjese cuánto tiempo ha pasado, es una pena que en su momento no hayan hecho las correcciones pertinentes en la Constitución del Estado. Sí, lamentablemente. Ese término en realidad tendría que haberse establecido la incapacidad, ya actualizar la expresión moral por mental, pero no se hizo. Pero eso no autoriza a que se le pretenda distorsionar y en un artículo que se refiere a constataciones incrustar una sanción. Porque si se pretende que el artículo permite sancionar al presidente por inmoral, significaría que una habilitación al Parlamento para declarar que el cargo está vacante por una situación de hecho se convierte en una autorización para que castigue. Y eso no es absolutamente sostenible, no es sostenible. Bueno, como están las cosas... Significaría distorsionar la norma. Imagínense además que aceptáramos esa tesis. Eso significaría que el cargo presidencial estaría a disposición del Congreso, porque bastaría que el Congreso considerara en cualquier momento que el presidente ha cometido una inmoralidad, por ejemplo, que haya tenido un hijo fuera del matrimonio, por ejemplo, que según una perspectiva moral la homosexualidad sea una aberración ética y el presidente es homosexual manifiesto, entonces dirían, lo vacamos. Pero eso es claramente una distorsión y además el cargo presidencial sería absolutamente inestable. Bastaría que el Congreso crea que algo es inmoral y vaya Dios a saber sobre qué sistema moral estamos hablando. La moral cristiana, la moral kantiana, la moral musulmana. Entonces, utilizar esa norma para un examen moral del presidente con la consecuencia de castigarlo por no cumplir determinados preceptos morales es francamente insostenible. Y más aún en medio de una pandemia como esta, porque se está hablando de la conducción del Estado, de un Estado que gobierna, que rige a una sociedad en la cual están muriendo 200 personas al día. ¿Qué va a pasar si se declara la vacancia? Merino va a sostener que es el presidente constitucional. Vizcarra entiendo que también, porque claramente esa declaración sería inconstitucional. Entonces, el artículo 46 de la Constitución dice que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador.
La pregunta es, ¿a quién obedeceríamos los ciudadanos? ¿A Vizcarra o a Merino? Cuando ambos se proclaman presidentes constitucionales. ¿A quién le obedecen las autoridades encargadas del manejo de la emergencia sanitaria? ¿Al ministro de Salud que nombre Merino o a la ministra que ha nombrado Vizcarra? Se armaría todo un desbarajuste únicamente por la irresponsabilidad de un Congreso que aparentemente lo que ha pretendido con esto es dilatar la discusión acerca de la prohibición de postular a los condenados penalmente en primera instancia. Explíquenos el tema técnico. ¿Cuántos votos se necesitan para admitir la moción al Pleno y luego la votación ya misma para ver si se le vaca o no, por favor? Sí, la decisión de la vacancia requiere 2/3 del Congreso, o sea 87 votos, para decidir que el presidente, que el cargo está vacante. Sí. Y eso previamente tiene que ser un procedimiento en el cual el presidente debe ir o puede ir a esgrimir los fundamentos por los cuales considera que no está vacante el cargo. Pero esto es lo que tendría que pasar, ¿no? Correcto, en la posibilidad de que eso suceda, porque digo yo, la norma lamentablemente tiene un vacío y el Congreso puede interpretar a su manera y deciden votar la vacancia y ganan los votos estos de 87 que se menciona. En el momento en el que, digamos, se decide por estos 87 votos, Vizcarra, más allá de los temas constitucionales o inconstitucionales, para el Congreso deja de ser jefe de Estado y automáticamente tiene el camino libre para juramentar como nuevo presidente Merino de Lama. ¿Es así la figura? Sí, claro, pero lo que pasa es que Vizcarra ayer ha dicho, y creo que correctamente, que esa declaración sería inconstitucional. Entonces tengo la impresión de que Vizcarra no aceptaría esa decisión arbitraria y se mantendría en el gobierno. Y Merino haría lo propio. Entonces, ¿a quién se obedece? La abogada... Uno diría del otro que es un usurpador, y el artículo 46 de la Constitución dice que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Correcto. La abogada Rosa María Palacios, le escuché decir ayer, o leí sus escritos en el Twitter, en el sentido de que el presidente podría recurrir, me parece, a la Carta de la OEA, algo así. Eso es un mecanismo, digamos, colateral para buscar un respaldo internacional frente a un acto que afecta la institucionalidad democrática en el país. Pero usted sabe que los mecanismos de la OEA son bastante lentos. Lo que hay que evitar es que pase una cosa como la que está ocurriendo y el Congreso tendría que recobrar la responsabilidad y archivar este procedimiento, esta moción inmediatamente. Más aún cuando la causa, los hechos en los que se sustenta, que son las declaraciones de una persona en un audio, hoy día han sido desmentidas por esa misma persona. Y ayer esa persona era casi un santo al que había que creerle todo y se pidió garantías para su vida porque era un héroe, y hoy día resulta que la persona que lo encumbró al heroísmo dice que no hay que creerle nada. Entonces, francamente, es de una irresponsabilidad mayúscula todo lo que está pasando. Esta moción de vacancia es una actitud de displicencia respecto de la situación gravísima de emergencia sanitaria que está pasando el país. Sí, da la impresión como que la solicitud de vacancia pierde peso con las declaraciones de Richard Cisneros, porque esto nos recuerda, ya hablando del tema de las traiciones, que aparentemente Karen Roca, es desleal con el presidente, y hoy escuchamos a Richard Cisneros, de quien Alarcón pidió garantías para su vida en el Pleno, que hoy dice, no, todo lo que Alarcón ha dicho es mentira, todo esto se ha armado entre Merino y el propio Edgar Alarcón. Entonces, da la impresión, repito, como que pierde peso el tema de la sostenibilidad del pedido de vacancia. En realidad pierde peso todos esos hechos, pero aun cuando fueran ciertos, no darían lugar a una vacancia por incapacidad moral, porque ya le comenté que la vacancia es por incapacidad mental, porque así se debe entender la incapacidad moral. Darían para un proceso penal contra Vizcarra, que según el artículo 117 de la Constitución solo se puede producir después de terminado su mandato, porque en su mandato solo se le puede procesar por traición a la patria, por
no convocar elecciones, por disolver el Congreso sin que se presente el supuesto del artículo 134 de la Constitución y por impedir la reunión de los organismos electorales. Por cualquier otro tema, como por ejemplo una presunta obstrucción a la justicia, se le tendría que procesar a partir del 29 de julio de 2021, previo antejuicio. Para terminar la entrevista, doctor Cairo, en el tema que usted plantea de dos presidentes, prácticamente digamos, el tema decisivo en nuestro país, en ese contexto que usted plantea, repito, lo va a tener la Fuerza Armada. Lamentablemente, a esa situación conduce la irresponsabilidad del Congreso actual. Muy bien, doctor, ha sido muy amable, muchas gracias por atendernos, muy gentil. Gracias. Ha sido el doctor Omar Cairo.